La lucha es lo que está marcando esta edición de la Conexión Digital. Bienvenidos, bienvenida, lunes 19 de febrero de 2018. ¿Y por qué le digo esto? Porque la lucha, así se llama la jornada que se está viviendo en Brasil en contra del sistema, las reformas al sistema de pensiones promovidas por Michel Temer y también en contra de la militarización de Río de Janeiro. Allí lo tenemos, con esta etiqueta, quiero me aposentar, me quiero jubilar. De ahí también me iré con esta otra de Salambre Europa, de qué habla, de una campaña a favor de una de las poblaciones más vulnerables en todo el mundo, los refugiados. Irá también después, ahí lo tenemos, Uribe miente, Uribe jefe de falsos testigos. ¿A quién nos referimos? A esta investigación de la Corte Suprema de Colombia en contra del expresidente Álvaro Uribe. Y también iré con otra etiqueta más que me llevará a México. 12 años de un llanto y un dolor que no cesa, que es la tragedia de Pasta de Conchos. Así, con estos temas, las etiquetas desplegadas, comenzamos. Lunes de lucha, lunes de protestas, lunes de movilizaciones, es lo que se vive hoy en Brasil en defensa de las jubilaciones, contra la reforma al sistema de pensiones y la intervención militar a Río de Janeiro, decretada por el presidente de facto de ese país, Michel Temer. Hay una etiqueta, ahí está posicionada, quiero me aposentar, me quiero jubilar. ¿Qué se están diciendo y cómo se están manifestando los usuarios en las redes? Comenzamos primero con la actualización. A ver, este portal, Brasil do Fato, que tiene el minuto a minuto de estas movilizaciones de la segunda jornada que buscan enterrar la reforma del sistema de pensiones, la reforma previsoria. ¿En qué consiste y qué relata Brasil do Fato? Cómo miles de trabajadoras y trabajadores realizan paralizaciones y actos contra las nuevas reglas que pretenden cambiar la legislación de pensiones. El Día Nacional de Lucha, como se llama la jornada, es organizado por centrales sindicales y movimientos populares y ocurre en los 26 estados del país y el distrito de Brasilia. El plazo establecido por el gobierno para aprobar la reforma es hasta finales de febrero y las perspectivas de que sea aprobadas son débiles. Por eso, esta situación es ligada con lo que está pasando en Río de Janeiro y la intervención militar. Facebook están publicando cosas como el Frente Brasil Popular, imágenes de las movilizaciones con esta etiqueta, me quiero jubilar, la puerta de la refinería de Duque, ocupada por trabajadores en defensa del retiro y contra la reforma de previsiones. Utilizan esa etiqueta con la que también nos ligaremos ahora a otra cuenta de Facebook. Lo tenemos aquí, es de Marcos Siqueira. Me quiero jubilar. La reforma del vampiro traidor precariza la jubilación. Ahora vámonos con Twitter, donde también los brasileños son muy activos. Y comencemos por el movimiento de los trabajadores sin tierra, el MST oficial. Lo tenemos aquí, publica también fotografías de cómo va esta manifestación en Conceição do Coté, Bahía. Dice, los movimientos sociales y las organizaciones sindicales actúan en esa localidad contra la reforma de las pensiones y la democracia. Con esa misma etiqueta, reviso otra cuenta de Twitter, el sindicato de bancarios, DSP, Osasco y Região. Dice, más agencias del Yao y Santander en la avenida Paulista han tenido actividades paralizadas o de protesta contra la reforma de las pensiones. También en Twitter escribe más usuarios, Yandira Fegali dice, el bienestar no es una barrera para el crecimiento del país, por el contrario, es necesario el apoyo al desarrollo social y la inclusión de más brasileños en la ciudadanía. Tengo otra más también de esta usuaria que le voy a mostrar a continuación con la misma etiqueta, me quiero jubilar, y es de Carla Lugón. Dice también, no a la reforma de previdencia, no a la reforma de las pensiones, fuera Temer, me quiero jubilar. Y mientras tanto dice, la prensa apoya el golpe, porque allí, como podemos ver en esta foto, la prensa prácticamente en esta jornada de lucha, allí, en esas portadas, no se vio. Instagram, ¿qué dice? María Fro, por ejemplo, habla también de esa portada y dice, mientras luchamos en las calles en contra del asalto del vampiro neoliberalista a nuestra jubilación, el gastar nuestro dinero en el PIC para convencer a la población que trabajar hasta morir es la solución
sobre capas publicitarias como esta, que cuestan una fortuna, las tapas, las portadas de estas publicaciones, donde, como le decíamos, esta marcha y esta jornada de lucha simplemente no existió. En Instagram también el movimiento Lucha en los Barrios dice: el pueblo quiere su derecho a jubilarse con dignidad. Esta reforma de la seguridad social quita a los más pobres, tira de las miles de trabajadoras y trabajadores de nuestro país, acaba con las perspectivas de la juventud. Es un retroceso del gobierno golpista. Hoy vamos a las calles contra este ataque, por ningún derecho menos. Por eso dice también otra etiqueta: el pueblo sin miedo. En Instagram también hay otra más de Cutseara, de la CUT, de la Central Única de Trabajadores de Brasil. También Temer, con la personificación de este presidente de facto, como lo habíamos visto también en los carnavales. Dice: el vampiro es la estrella de este acto en Fortaleza, en este momento de Día Nacional de Lucha y Paralización contra la reforma de la Previdencia. Cierra también con un me quiero jubilar, y vámonos ahora también a hablar de caricaturas, porque eso es lo que está marcando esta jornada. Me voy a En Directo. Bueno, los brasileños también se han distinguido por la forma, las burlas que hacen de una tragedia y de un drama social como es todas las reformas neoliberales que les ha aplicado Temer desde que llegó vía golpe parlamentario a la presidencia de ese país. Y le voy a mostrar varias caricaturas, varios cartones. Allí lo tenemos, el primero, cómo lo ubican como un vampiro, y es una caricatura que también se ha vuelto viral. Aquí lo vemos a Temer a bordo de un tanque militar apuntando al Cristo Redentor de Río de Janeiro, a la Constitución, y también sale una caja de votación al final que dice también: ¿será que va a quedar para mí? Y con esto también se está refiriendo a la militarización, al estado de intervención militar que fue decretado también este fin de semana por Temer y que se mantiene hasta este momento, hasta el día de hoy. Ahí está clara, muy clara, en una caricatura, la interpretación. Tengo otra más también de Temer, de este presidente no electo de Brasil, también como un vampiro, y dice: vemos cómo se engulle estas jubilaciones, se come a la población jubilada de Brasil, y le tenemos cómo engulle esta jubilación. Otra más también con la etiqueta no me quiero jubilar. Vamos a ver a Temer de nueva cuenta como un vampiro. ¿Qué dice este mensaje? Dice: el vampiro no engaña a nadie más. Y vemos cómo Temer desvía los fondos destinados para las jubilaciones, y ahí están. ¿En qué bolsa van realmente a parar? Tenemos entonces el reporte en directo con Adriana Robreño. Vamos con ella para que nos cuente a través de las redes qué es lo que está pasando, porque el Congreso de los Diputados allá en Brasil se supone que va a votar el sistema, no el sistema de pensiones, si continúa o no el decreto de intervención militar en ese país. Adriana. De Brasil está previsto votarse en el día de hoy el decreto de intervención militar en el estado de Río de Janeiro, que fue firmado por el presidente Michel Temer el pasado viernes. Este decreto de intervención militar ya está en vigor, pero para continuar necesita el aval del Congreso Nacional. Hoy se votará. Así las cosas en Brasil, pero también hoy lunes hubo una jornada de movilizaciones, de protestas en Argentina. Se vivió el primer día de paro bancario, pero también hubo una manifestación de azucareros. El reporte o esta situación, estas movilizaciones se dieron en dos provincias, en Salta y Jujuy. Me lazo con Sabrina Roa.
Así están las cosas, así en Argentina, así en Brasil. Me voy ahora también, vámonos a hablar de Europa y le voy a decir acerca de una etiqueta que se llama Desalambre Europa. Comienzo entonces con este repaso. Se llama así esta campaña que pide a favor de los refugiados, también en contra de los centros de internamiento y también pide que cesen las devoluciones en caliente. Comenzamos entonces nuestro repaso. Vamos a ver qué están diciendo los usuarios con esta etiqueta. Desalambra Europa, campaña por el cierre de los centros de internamiento para extranjeros. Usted, por ejemplo, recordará cómo aquí en Conexión Digital hemos abordado y hablado acerca del tema de Archidona, donde se ha registrado o donde de manera ilegal, en una situación que ha causado también muchas protestas, bueno, el gobierno español, el gobierno de Rajoy, mantuvo a refugiados en una instalación que se supone es un centro penitenciario. ¿Qué dicen en Twitter con esa etiqueta? Nadia Azugak, no olvidamos y seguimos denunciando porque el mar Mediterráneo es la mayor fosa común. Desalambra Europa porque queremos que se proteja el derecho a la vida, no que se vulneren los derechos de las que intentan llegar a nuestras fronteras huyendo de la muerte. Por eso dice también, yo voy 25F. Tengo otra más también en esta misma red social. La vemos, Oe Araba, dice, los derechos humanos no se negocian, siempre por encima del capital, no al control de fronteras asesino, no más muertes en mares, desiertos y bosques, no a la Europa fortaleza. Con la misma etiqueta de Desalambre Europa, me voy con otra publicación en Twitter. Miguel Urbán Crespo, crímenes como el de la muerte de 15 migrantes en la playa del Tarajal no deben quedar impunes. El 25F, Desalambra Europa. Y justo con esto, es una campaña que tiene publicaciones en Twitter, en Facebook, en Instagram. Yo me voy con un video de esta misma lema, de este mismo eslogan de Desalambre Europa y está mostrándole la historia de una refugiada siria en Europa. Con esas imágenes voy a la pausa y regresamos con más en la Conexión Digital. أتمنى أني أرجع على سوريا تعني لي كل الدنيا سوريا يعني خوفي أني من أوروبا أكثر شيء يعني لأني ما باحترام القوانين إني هالمرأة تكمل حياتها وهالأطفال يعني ما بي اليوم لنا 6 شهور هنا لو طفل جابوا له مدرسة وعلموه باليونان ما بهالشيء هذا الامرأة ما تعلمت شيء يعني حياة فاشلة يعني نعتبرها من حرب الحرب. أتمنى لما أصحى الصبح يقولون طالع غران وفتحت أوروبا أبوابها ونرجع نروح ونلتم ويا ولادنا. هذا اللي كل نهار كنت أحلم إني أشوف ولادي وأروح لهم وإني هالقرارات الأوروبية اللي صرنا ضحيتها نحن إن التغت والأمور هاي كلها يعني اللاجئين صار أحسن. Es una conmemoración que duele porque desde 2006, cada 19 de febrero, los mexicanos recordamos otro año más de una tragedia que marcó sobre todo la historia laboral de mi país. Es la tragedia de Pasta de Conchos, que ocurrió cuando una explosión de una mina en Coahuila, en este estado al noreste de México, dejó sepultados a 65 mineros. El consorcio INSA, el sindicato y el gobierno federal sabían que las condiciones de esa mina no hacían recomendable trabajar en ella. Sin embargo, los beneficios económicos, el dinero pesó más que poner en riesgo la vida de los mineros. Primero, pudo más el dinero que la vida de estos trabajadores. 12 años ya de este hecho y los familiares de ellos, de las víctimas, continúan exigiendo el rescate de los cuerpos, pero sobre todo que se castigue a los culpables. En Telesur lo muestran de esta manera. Mexicanos recuerdan tragedia de mina Pasta de Conchos y habla de
cómo se están realizando homenajes el día de hoy en diversos puntos del país para que no se olvide esta tragedia donde hubo negligencia por parte de la Industrial Minera México, que ignoró las precarias condiciones bajo las que trabajaban los mineros. Aquí vemos, por ejemplo, cómo los manifestantes colocaron un antimonumento con la cifra 65 frente al edificio de la Bolsa Mexicana para exigir al gobierno rescatar los restos de los mineros atrapados a 12 años del accidente. Así se recuerda esta tragedia, pero esta tragedia y estas condiciones donde hay abusos de las mineras en contra de los trabajadores y en contra del pueblo, se repite hasta el día de hoy. Le voy a compartir un artículo de un reportero, un investigador, Jesús Lemus, y la recoge el portal de Sin Embargo. El titular lo dice todo: la brutalidad del narco palidece con las historias de horror de mineras extranjeras en México. Y fíjese este sumario, dice: entre 2001 y 2017 las mineras extrajeron de México una cantidad equivalente al doble del oro y la mitad de la plata que los españoles se llevaron en los 300 años de la colonia. La operación de estas empresas, incluso de la mano del crimen organizado, del narcotráfico, ha dañado particularmente los territorios de pueblos originarios y ha dejado devastación ambiental y social en México bajo el amparo del Estado mexicano. Todo eso lo recoge un libro que se llama México a cielo abierto, de J. de Jesús Lemus. Así, sin embargo, ofrece el primer capítulo de este escenario que muestra los abusos de las mineras, casi siempre transnacionales, en México. Eduardo Martínez también recuerda la tragedia del día de hoy allá en Coahuila. Es nuestro corresponsal y habla de esta instalación del antimonumento 65, allá en la Avenida de la Reforma, Ciudad de México. Familias de 65 trabajadores que murieron atrapados en la mina Pasta de Conchos hace 12 años exigen justicia. En el caso se violaron sus derechos laborales y ni siquiera pudieron rescatar sus restos. Se suman usuarios. Comienzo con Cindy Lilibet. El carbón rojo manchado de sangre obrera, y utiliza la etiqueta para recordar a los trabajadores mineros. Pasta de Conchos. Álvaro Delgado Gómez, periodista del semanario Proceso, expresa esto: que no se olvide, hoy se cumplen también 12 años de la tragedia en Pasta de Conchos, la mina donde murieron 63 trabajadores, escribió, cuyos cuerpos siguen sin ser rescatados. Hay otra más, también en esta misma red social, muy activa en México, Alex Montes. Hoy, un aniversario más de Pasta de Conchos, un símbolo más de la corrupción que ha perdurado durante años en México misma, en la que murieron 65 personas y que seguramente ya nadie recuerda quién era el Sindicato de Trabajo y Previsión Social, la Secretaría más bien, en ese tiempo, y el presidente en turno, que ahora apoyan al PRI. Así está la situación en México, así está la situación al día de hoy, todavía sin justicia en Pasta de Conchos. Hablando de justicia, esto nos lleva al siguiente caso, a otro país, Colombia. El pasado fin de semana la Corte Suprema de Justicia ordenó investigar al expresidente Álvaro Uribe Vélez por presunta manipulación de testigos como parte de un complot en contra del congresista Iván Cepeda. Investigaciones revelaron que a través de grabaciones telefónicas, el expresidente colombiano buscaba desprestigiar la labor, el trabajo legislativo de Cepeda. Ahora la Corte determinó que existen pruebas suficientes para abrir una investigación contra Uribe por posible manipulación de testigos y fraude procesal. Hay actualizaciones el día de hoy. Vamos a comenzar con este portal de El Colombiano. Uribe dice, ahí lo tenemos, que la Corte Suprema es abusiva por ordenar investigación. Esto lo comentó luego de que la Sala Penal de la Corte Suprema ordenó investigarlo por supuesta manipulación de testigos para responsabilizar, para hacer un montaje en contra de quien también era congresista, Iván Cepeda. El expresidente Uribe, a través de una carta, llamó abusiva a la Corte por decir que él estaba obstruyendo la justicia. Escribió, pregunto, señores magistrados, ¿quién es el enlace del senador Cepeda de la Corte Suprema que desde hace días le anticipó esta calculada y politiquera decisión? Bueno, esa es la reacción del expresidente, pero hay que destacar también, la Corte pidió el día de hoy a la Fiscalía que también investigue si hubo una filtración del expediente para que Uribe se enterara de esta indagatoria en su contra. Vamos también en Twitter, Camilo Andrés Suárez, qué horror la manera en que el uribismo sistemáticamente miente, intentando tapar los hechos que siempre ponen en evidencia sus gravísimos errores, por no decir crímenes. Ya no más, 3 etiquetas, no más Uribe, no creo en Uribe, Uribe miente. Hay otro de tuit.
Juliana Malaparte. Si Uribe no afronta un proceso legal después de conocerse su participación en la fabricación de falsos testigos, podremos decir sin reparo alguno que vivimos en un narcoestado. Por eso pide y usa esta etiqueta Uribe a la cárcel. Otra más de Twitter, Javier Henao. Creo en Uribe, la prueba del pensamiento dogmático y casi religioso de ciertas personas que incluso con todas las pruebas demostrando un hecho siguen apoyando y creyendo las excusas mediocres de su caudillo. Por eso dice Javier, yo no creo en Uribe. Que tiene también Óscar Suárez. Esa es otra persecución de la Corte Suprema. ¿Cuántas investigaciones tendrán que pasar para capturar a este individuo? Nadie puede estar por encima de la ley. Es lo que escribió Óscar Suárez también con la etiqueta Uribe, jefe de falsos testigos. Tengo otra más. Nicolás Huertas. Pensé que Uribe era el dueño de las Cortes. Sorpresa de que las Cortes no le besen los pies a este patriota. Utiliza una etiqueta, Uribe a la cárcel, y otra más. No creo en Uribe. Con esto nos vamos a Humo Crítico. Vamos a esa entonces. ¿Qué están diciendo los colombianos? ¿Cómo se expresan? Sobre todo con los cartones que hemos visto. También los colombianos lo hacen de una manera muy intensa, este tipo de expresiones y críticas a la política colombiana. Vamos a ver esta caricatura, por ejemplo, hablando de falsos positivos. Uno de los mejores presidentes, falso positivo 18, falso positivo 19. Hay otra más, crítica, ácida, y se refiere a las investigaciones en contra de Uribe. Una investigación en contra de un expresidente, es lo que se está viviendo en Colombia con esta indagatoria de la Corte Suprema. La justicia brilla. Y este comentario, bueno, póngala con las demás. Directo al archivo. Tenemos el reporte con Lorena Hoyos porque en medio de este escenario que se sigue en el tema político hay también, y está también lo que está ocurriendo en la calle, sobre todo en las zonas donde se siguen asesinando. Sigue un exterminio silencioso en contra de defensores sociales. Ya van 33. Lorena Hoyos tiene el reporte en directo. En Colombia continúa el exterminio silencioso contra el movimiento social y contra quienes sueñan la paz. Este fin de semana fueron asesinadas otras 2 personas. El líder social Elkin Toro en el departamento de Norte Santander, y aquí en Bogotá fue asesinado John Ávila, quien era exprisionero político e integrante del partido político FARC. La tragedia en materia de derechos humanos es profunda. En lo que va del 2018, 33 líderes sociales han sido asesinados, así como 10 excombatientes de las FARC. Pero además, desde enero del 2016 hasta la fecha, más de 300 líderes sociales han sido asesinados. Es la cifra, tan solo este 2018, 33. Con esto nos despedimos. Gracias a todos los que hicieron posible esta conexión digital, el equipo de estudio, cabina, producción y redacción, y por supuesto también a usted que nos acompaña día tras día a partir de las 13:30 hora de Caracas. Lo hacemos homenajeando a un cubano, una leyenda, al bárbaro del ritmo, Benny Moré, con un tema que se llama Castellano. Qué bien lo hace usted. Hace 55 años de su fallecimiento, él sigue vivo. Gracias, hasta mañana.